Buenas tardes, bienvenidos a Asesoría Arancelaria. Yo soy Diana Gaitán. Me presento rápidamente. Estudié la carrera de químico, bacteriólogo, parasitólogo y la licenciatura en Derecho. He clasificado químicos desde el año 1994, cuando trabajé en aduanas y después para Secretaría de Economía, en apoyo a la publicación de la tarifa y acuerdos de regulación entre los años 2000 a 2012. Clasifico productos químicos para asociaciones, agentes aduanales y para empresas privadas. En estas pláticas analizamos temas importantes de clasificación de mercancías para importación y exportación. Si tienes algún tema que quieras platicar con nosotros, infórmanos y con mucho gusto hacemos una reunión especial para ello. Hoy tocaremos el tema de la clasificación en la partida 3002. Comenzamos. Les agradezco si entran a nuestra página de YouTube, donde pueden ver todos los videos que hemos elaborado para ustedes. Suscríbanse, síganos, recomiéndanos, activa la campana para las notificaciones. El día de hoy vamos a hablar de la clasificación en la partida 3002. Yo sé que la partida 3002 es nueva en cuanto a que se agregaron algunas subpartidas y se desdoblaron, y se desdobló la subpartida 300210, y entonces ahora tenemos que tener un poco más de cuidado con algunos productos, porque el problema de esto es que la clasificación es completamente técnica, entonces necesitamos de la información que nos dan los importadores para poder clasificar la mercancía. En la página de Asesoría Arancelaria, ustedes también pueden encontrar las clasificaciones de algunos productos. En esta página de la Organización Mundial de Aduanas, es gratuita, pueden entrar, y tenemos la clasificación de la Organización Mundial de Aduanas, las opiniones de clasificación de los productos INN-DCI, y ahí podremos salir de muchas dudas, porque están muchos productos de la 3002. Miren, por ejemplo, el Abatacept de la 300213, el Abituzumab de la 300213. Los que clasificamos productos en estas partidas sabemos que no está fácil, porque tenemos que conocer el producto y definirlo para saber cuál de las tres subpartidas tenemos que elegir para clasificar a los productos. Entonces, ahorita lo vamos a ver en detalle, pero esta lista del link que les mandé les puede ayudar mucho para la clasificación en estas subpartidas para estos productos que son prácticamente nuevos, es nueva tecnología. Si observan, son muchísimos los productos que están aquí, puede entrar cualquiera, no necesitan pagar ni suscribirse. Esta es la subpartida a nivel de mundial. Entonces, a nivel mundial, recuerden que nada más nos dan 6 dígitos. Y ya nosotros buscamos en México los demás dígitos, pero ya es más fácil. Y esto que tienen aquí es el documento en donde se llegó a esa clasificación. Entonces, también lo pueden copiar y buscar en el internet del documento y van a saber dónde se puede clasificar. Y aquí está el CAS. Obviamente, pues no están todos los productos, pero nos da una idea de cómo clasificar mis productos, porque yo a veces tengo productos relacionados a estos y cuando los busco puedo encontrar un producto que es similar y que, de acuerdo a esas características, bueno, ya puedo decidir mi clasificación. Entonces, les dejé el link en el chat. La Organización Mundial de Aduanas es la entidad que crea el sistema armonizado en Bruselas, Bélgica. Todas las modificaciones se solicitan a esta organización y la organización hace un consenso y publica estas nuevas criterios de clasificación que adoptamos todos los países que pertenecemos a la OMA. Entonces, como resultado de las nuevas modificaciones y de la biotecnología, se hizo esta implementación. Algunos de estos medicamentos fueron solicitados y criterios fueron solicitados por México.
Hay que recordar que los reactivos se pueden clasificar en la 3002, en la 3822, en la 3006 y que hay productos que se clasifican en la 2844 o 2845 porque son radiactivos o isótopos. Hay que recordar las notas de la sección 6 que nos ayudan a clasificar los productos acondicionados para la venta al por menor. Y bueno, los metales preciosos se clasifican en la 2843 y la descripción de los juegos o kits que hace la nota de la sección 6. Sin embargo, en la sección tenemos que identificar si nuestro producto sí se queda como un kit de acuerdo a estas características. Que los productos se presenten netamente identificables por su acondicionamiento como destinados a utilizarse juntos sin previo recondicionamiento. Eso es importante, pero deben de estar presentados simultáneamente. Si no, entonces siguen cada uno su propio régimen de clasificación y deben de estar identificados por su naturaleza o por sus cantidades respectivas como complementarios unos de otros. No puedo traer un frasquito de anticuerpos y otro frasquito de antígenos y decir que eso es un juego, porque debe de pertenecer a un kit. Y traer las instrucciones de uso, porque en una simple descripción de anticuerpos no determina que un producto es un reactivo. Bueno, dentro de las consideraciones generales del capítulo 30, esto es nuevo. Ahora se consideran estos medicamentos que son proteínas que están, o medicamentos también, principios activos que están pegilados. Hace algunos años platicamos de esto para la clasificación de estos productos porque decíamos, bueno, ¿cómo hago para clasificar un principio activo que ahora está insertado con un polímero? Porque el capítulo 39 no los estaba excluyendo. Y en el capítulo 30 teníamos la definición de que aquí clasificábamos el principio activo cuando estuviera mezclado, pero una polimerización no sería exactamente una mezcla, sino un producto que no tiene una constitución química definida, entonces no se clasificaría en el 29, pero tampoco en la 30, porque sería un polímero con un principio activo insertado. Y entonces se crea esta nota de consideraciones generales del capítulo 30, donde incluye estos productos aquí. Y dice, bueno, los medicamentos que vienen insertados o que vienen pegilados, así se les dice, que tienen una cadena polietilenglicol, se quedan clasificados dentro del capítulo 30 y eso ya nos permite sacar el producto de otros capítulos donde pudieran haberse clasificado, que yo no me hubiera gustado clasificar en el 39, pero quizás algunos sí. Pero no teníamos una nota que soportara eso y entonces, bueno, debieron siempre de estar clasificados dentro del capítulo 30. Entonces, son productos que están insertados con cadenas de polietilenglicol, pero no son mezclas, sin embargo, se quedan dentro del capítulo 30. Estas cadenas, esta forma de presentación permite que el producto, es como algún excipiente, permite que el producto sea mejor absorbible, me parece que es más soluble, cuida mi producto y lo protege para que el principio activo pueda llegar en mejores condiciones al sitio activo donde va a ser recibido para ser asimilado en el cuerpo. Entonces, esta es una nueva nota de consideraciones generales. Ahora, en las notas de las subpartidas del capítulo 30 tenemos esta nota, la 300213, para la 300213 y 300214. Ustedes ya la conocen, son notas de subpartida que dice, los productos sin mezclar, en la 300213 y 300214 se clasifican los productos sin mezclar, los productos puros, aunque contengan impurezas, los productos mezclados, y entonces nos preguntamos, a ver, ¿a qué se refiere productos sin mezclar? Recuerden que en el capítulo 30
en la 3002, estamos clasificando productos que son de origen de la sangre, que forman parte del proceso de la sangre que son fracciones de la sangre. Entonces son productos que son extraídos de la sangre. No podemos decir que están perfectamente aislados, pero sí podríamos decir que no tienen nada adicionado. Entonces, aquellos productos que no están adicionados con nada, que no le agregaste nada para su uso, ningún excipiente, se considera un producto sin mezclar. ¿Y qué se considera un producto mezclado? De forma contraria a los productos del capítulo 29, donde nos dicen que las disoluciones acuosas no son mezclas, porque se permiten en el capítulo 29, en el capítulo 30 es diferente, porque aquí te dicen que un producto mezclado es ya ese principio en disoluciones acuosas y en disolución acuosa. Entonces, para la 300213 y la 300214, el principio activo es un producto sin mezclar, y cuando está en agua ya se considera un producto mezclado, ¿no? Y bueno, los productos mencionados en los apartados A y B anteriores, o 1, con la adición de un estabilizante indispensable para su conservación y transporte, también ya se considera un producto mezclado. Esto es contrario al capítulo 29, porque allá podemos tener estabilizantes y no considerarse una mezcla. Aquí en la 30.02.13 y 30.02.14, cuando el producto tiene un estabilizante, ya se considera una mezcla. Entonces, yo como importador tengo que darle a la gente aduanal la información completa, porque estábamos acostumbrados en el capítulo 30 a solamente decir interleucina, ¿no? O algún principio activo que nada más el nombre, pero no estábamos diciendo si venía adicionado con algo, otra sustancia, que bien puede ser indispensable para su conservación o transporte, pero que modifica la clasificación. Bueno, y obviamente con adición de otros aditivos. Entonces, ¿qué clasificamos en la partida 3002? En la 3002 clasificamos la sangre humana en todas sus formas, para todos sus usos, y la sangre animal solamente preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico. En México acostumbramos mucho clasificar la sangre animal, aún en el capítulo 30, porque no nos encanta clasificarla en el capítulo 5. Sin embargo, no es de este capítulo, no es del capítulo 30, cuando no está condicionada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico, porque nos encanta cumplir con el permiso de ese capítulo, pero en realidad ese producto debería de estar clasificado en el capítulo 5, donde están los demás. Entonces, aquí solamente se clasifica la sangre animal preparada para usos terapéuticos, profilácticos o de diagnóstico. Entonces, estamos en la 3002, su partida 90. Luego tenemos los antisueros, que son sueros con anticuerpos, que son aquellos sueros que cuando yo hago la separación de la sangre y dejo coagular la parte sólida, que son los leucocitos y neutrófilos y todo el paquete celular, lo que me queda son los sueros, que es esa parte líquida. Esos sueros tienen anticuerpos. Cuando yo inmunizo a algún animal y le saco el suero, lo que obtengo yo son sueros con anticuerpos específicos que yo quiero obtener para alguna enfermedad o para contra de algún veneno. Esos sueros con anticuerpos se clasifican en la 3002. Ahora, también se clasifican aquí las demás fracciones de la sangre o los otros productos que por sí mismos forman parte de la sangre, pero también se pueden obtener por procesos biotecnológicos. Dice, y productos inmunológicos, incluso modificados, obtenidos por procesos biotecnológicos, ¿sí? Entonces la pregunta, ¿cuáles son los productos inmunológicos? Entonces ahora vamos a ver cuáles son los productos inmunológicos de acuerdo
al sistema armonizado. También se clasifican aquí las vacunas, las toxinas, ¿no? Aquí vamos a diferenciar entre las toxinas de la 3001, que son más bien extractos o de los animales que estos extractos tienen toxinas, y cuando ya están purificados los dejamos en la 3002. Entonces, cuando es solamente el veneno de la serpiente, se queda en la 3001, y la vacuna que saque, y la toxina que saque del veneno de la serpiente se va a la 3002. Y también aquí clasificamos los cultivos de microorganismos. Aquí hay que diferenciar entre las bacterias, los hongos y las levaduras. Las bacterias y los hongos se quedan en la 3002 y las levaduras se quedan en la 21. Pero los microorganismos muertos también se van al capítulo 21. Entonces aquí tienen que estar viables. Por eso siempre les preguntamos, porque nos dicen, traigo un microorganismo en polvo. Entonces, eso no es suficiente, necesitas indicar que, y luego me dicen, está fijado. Y entonces yo quiero pensar que cuando ya está fijado es porque está muerto, porque nosotros fijamos al microorganismo es decir, les agregamos alguna sustancia para poder observarlos, pero a veces lo que indican es que el producto, el microorganismo está latente, que si yo lo puedo otra vez volver a sembrar, está vivo. Entonces, la característica para clasificar en la 3002 es que el microorganismo tiene que estar vivo. Si no está vivo, entonces se clasifica en la 21. Y si es levadura. Entonces, aquí nada más se clasifican bacterias, hongos y virus. Y en la 21, estos microorganismos muertos y las levaduras. Entonces ya llegamos a estas subpartidas, las subpartidas de primer nivel. Entonces, cuando yo quiero hacer la diferenciación para clasificar en la 3002, entiendo que primero tengo que saber cuáles son las subpartidas de primer nivel, que son las que terminan con un 0 o que nada más tienen un guión. Entonces, aquí tengo en el primer guión los antisueros, que es lo que dijimos ahorita, que sueros con anticuerpos, las fracciones de la sangre, los productos inmunológicos, incluso modificados, obtenidos por procesos biotecnológicos. En la 3002 van las vacunas, 3003 vacunas y 300290 los demás. Y decíamos, pues ahí se clasifica la sangre. En la 3002.1 tenemos se desglosa esta partida en varias subpartidas de segundo nivel específicas para, por ejemplo, el kit para el diagnóstico de la malaria. Este fue una de las modificaciones que se implementó hace años porque la malaria era una enfermedad que querían ellos controlar, el paludismo, y entonces en aquel momento era más importante que el COVID. Entonces se crea esta subpartida para todos los medicamentos y en la 3004, 3003 y en este caso para los kits de diagnóstico de malaria. ¿Por qué es 300211? Porque estamos hablando de un kit para diagnóstico de malaria que incluye anticuerpos. Si tuviéramos un kit para diagnóstico de malaria que no incluyera anticuerpos, no sería de la 3002. Entonces, para clasificar aquí debe de contener alguno de los componentes declarados, comprendidos dentro de la partida 3002. Luego tenemos en la 3002.12 los antisueros y demás fracciones de la sangre. Entonces, todo lo que son componentes de la sangre se quedan clasificados aquí, y los sueros. Es decir, los sueros que tienen anticuerpos, todos los glóbulos blancos, todos los glóbulos rojos, todas las plaquetas, todos los componentes para la coagulación, todo lo que forma parte normal de la sangre. Y luego, en la 3002.13 y la 14, los productos inmunológicos.
30, 02, 13, 14 y 15. Aquí se clasifican los productos inmunológicos. Entonces, los productos inmunológicos, ahorita vamos a definir cuáles son. Los que se clasifican aquí se dividen, según la nota que vimos, en sin mezclar, ni acondicionar para la venta al por menor, mezclados sin dosificar ni acondicionar para la venta al por menor, y los acondicionados o dosificados o acondicionados para la venta al por menor. Y 30.02.19, los demás. Entonces decíamos, la 30.02.90 incluye la sangre. En las notas explicativas dividen en diferentes párrafos la clasificación de los productos para la descripción. En la A y en la B describen la sangre humana y en la B la sangre animal preparada para usos terapéuticos o profilácticos, y es en la exclusión de la sangre del capítulo 5. Esto sería 30.02. Nos dicen qué se clasifica en la 30.02.12. Dice, en el apartado C, dice los antisueros y las demás fracciones de la sangre, incluso modificados u obtenidos por procesos biotecnológicos. Entonces ya nos queda claro que si mi fracción de la sangre yo la obtuve por un proceso biotecnológico, se queda comprendida en esta subpartida. Los sueros normales, la inmunoglobulina humana normal, ahí le ponen IgE, ¿no? O sea, ustedes la van a encontrar ahí como anticuerpo o inmunoglobulina o IgG o IgM o globulina inmune, porque tenemos esta costumbre de cuando se publicó la tarifa se describió el producto de diferentes formas y entonces las personas no saben que es lo mismo. Que un anticuerpo es lo mismo que una inmunoglobulina. Que una inmunoglobulina es lo mismo que una globulina inmune. Entonces, y también se clasifican ahí las fracciones de la sangre y sus variantes, partes truncadas con actividad o propiedades enzimáticas. El plasma, que es cuando separamos la sangre pero le ponemos un anticoagulante a la sangre y entonces evitamos que se haga el paquete de que se coagule la sangre. Entonces, como no se coagula la sangre, se sedimenta y entonces tenemos una parte turbia en la parte de arriba y la parte sólida, que es el paquete de glóbulos en la parte de abajo. Entonces, cuando nosotros no agregamos un anticoagulante, tenemos un suero. Cuando agregamos un anticoagulante, tenemos un plasma. El plasma va aquí. La trombina, el fibrinógeno, la fibrina y demás factores de coagulación de la sangre. Aquí decimos, aquí se clasifican los factores de coagulación de la sangre como componentes de la sangre. La trombomodulina, las globulinas de la sangre, las seroglobulinas y la hemoglobina. Acuérdense que son proteínas. Acuérdense que las proteínas van en la 3504, pero la 3504 excluye las de la sangre de la 3002, ¿no? O sea, no todas las proteínas se clasifican en la 3504, ¿no? También dice, este grupo también incluye las trombomodulinas modificadas y las hemoglobinas modificadas obtenidas por procesos biotecnológicos. Por ejemplo, la sotromodulina alfa y la trombomodulina alfa, así como las hemoglobinas reticuladas, tales como la hemoglobina crossfumarilo y la hemoglobina glutámero, la hemoglobina rafímero. Entonces, esos son ejemplos. Les decía, vayan a su lista que les puse de la Organización Mundial de Aduanas y ahí también pueden obtener la clasificación. Esta partida también comprende la albúmina de la sangre. Por ejemplo, la albúmina humana obtenida por el fraccionamiento del plasma de la sangre entera. Pero fíjense, dice preparada para usos terapéuticos o profilácticos. Es decir, que si yo tengo la albúmina de la sangre, pero no está preparada para usos terapéuticos o profilácticos, no se clasifica aquí.
Y estamos hablando de la albúmina de la sangre nada más. Si yo tengo albúmina de otros, obtenida de otros lados, no se clasifica aquí. La albúmina de huevo, esa no se clasifica aquí, esa se clasifica dentro del capítulo 35, ¿no? Pero aquí no nada más te dice que debe de ser la albúmina de la sangre, también te dice que debe de estar preparada para usos terapéuticos o profilácticos. Luego, los antisueros proceden de la sangre de animales o personas inmunes o inmunizados contra enfermedades producidas por microorganismos, patógenos, virus o bacterias, toxinas, fenómenos alérgicos. Se usan contra la difteria, la disentería, la gangrena, la meningitis, la neumonía, el tétano, las infecciones de estafilococo, las picaduras de las serpientes, los efectos de las plantas venenosas, las alergias. Estos antisueros también se utilizan para diagnóstico y para ensayos. In vitro, las inmunoglobulinas específicas son preparaciones purificadas de antisueros. Entonces, las inmunoglobulinas o estas globulinas del sistema inmune son proteínas, pero se clasifican aquí al ser proteínas específicas que se denominan anticuerpos. Entonces, los anticuerpos son inmunoglobulinas que son específicas para una reacción, aunque no tengan un uso especial, el solo hecho de que sea un anticuerpo hace que el producto se clasifique en la 3002, aunque sea una proteína. Y luego me dice, esta nota explicativa, esta partida no comprende la albúmina de la sangre sin preparar para usos terapéuticos o profilácticos. ¿Dónde se va? 3502. Sí es una albúmina de la sangre, sí es una proteína, pero no está preparada para usos terapéuticos o profilácticos, 3502 sin problema. Ni las globulinas, excepto las globulinas de la sangre y las seroglobulinas que se van a la 3504. Tampoco comprende los medicamentos llamados en algunos países sueros fisiológicos o sueros oficiales, porque en nuestro país tenemos la costumbre de decirnos, tómate un suerito, ve a la farmacia y compra un suero y te lo tomas. Esa es una bebida. Eso no es el suero del que estamos hablando en el capítulo 30. El suero del capítulo 30 es un producto obtenido de la sangre. Entonces, esa forma comercial de hablar nos puede traer problemas, pero hay que definir el nombre comercial y la definición del producto. Luego, entonces, tenemos la 3002, 13, 14 y 15. Ya dejamos atrás la 3002, 11. Ya sabemos que los anticuerpos, los sueros y todas las demás fracciones de la sangre se quedan en la 3002, 12. Y entonces ahora que vamos a clasificar en la 3002, 13, 14 y 15, nos dicen aquí se clasifican los productos inmunológicos. Bueno, ¿cuál es un producto inmunológico entonces? ¿Cuál clasificó en la 3002, 13, 14 y 15? Ya recordamos que vimos la nota donde nos se refería a cuáles son los productos sin mezclar, los mezclados y los dosificados o condicionados para la venta por menor. Ahora lo que necesito saber es qué se clasifica o qué se considera producto inmunológico. Y la nota 2 del capítulo 30 nos dice que aquí se clasifican, acuérdense que esa excepción de la 2937 es porque algunos productos son hormonas. Entonces, aquí en el capítulo 30 no se clasifican las hormonas, esas se exceptúan y se clasifican en la 2937. Las que no son de la 2937 se quedan clasificadas aquí. Y entonces aquí vemos, dicen péptidos y proteínas que participan directamente en la regulación de procesos inmunológicos, que son los péptidos y las proteínas son de la 3504, se excluyen de allá cuando participan directamente en la regulación de procesos inmunológicos y se clasifican dentro del capítulo 30. Entonces aquí tenemos proteínas que son anticuerpos monoclonales, fragmentos de anticuerpos, conjugados de anticuerpos y los conjugados de fragmentos de anticuerpos, interleucinas, interferones, quimioquinas, ciertos factores que provocan la necrosis tumoral, factores de crecimiento, hematopoyetinas y factores estimulantes de colonias. Los que me escuchan, algunos saben todo lo que sufrimos para clasificar las hematopoyetinas, ya las tenemos aquí su descripción.
Y entonces nos dicen, los productos inmunológicos sin mezclar de la partida 300213 pueden contener impurezas. El término impureza se aplica exclusivamente a las sustancias cuya presencia en los productos resulta exclusiva y directamente del proceso de obtención, incluida la purificación. Estas sustancias pueden ser el resultado de cualquiera de los elementos involucrados en el proceso de obtención, que son esencialmente los siguientes. Cuando yo hago la obtención de ese producto inmunológico, puede ser que me queden materias primas no convertidas, que yo dejé como una impureza, que no la purifiqué, pero que cuando yo obtuve el producto inmunológico, se quedó ahí. También me quedan las impurezas encontradas en las materias primas. Ok. Entonces decimos, aquí se clasifican las materias primas, las impurezas, se consideran las impurezas, por ejemplo, las materias primas no convertidas. Cuando yo hice la extracción de mi producto inmunológico, me quedaron impurezas debidas al proceso de obtención. No las quise sacar, no me interesaba sacarlas, son impurezas, pero tengo que comprobar que venían con el producto. Las impurezas encontradas en las materias primas ya de por sí, los reactivos utilizados en el proceso de obtención, incluida la purificación, y los subproductos, alguna reacción que se haya dado por ahí y ahí se quedó. Entonces, ¿qué es lo que se define como impurezas para la partida 300213? Bueno, que si hay algo que encontraron ahí, ese algo es una impureza debida al proceso de obtención. Se consideran productos inmunológicos, incluso modificados, obtenidos por proceso de biotecnológicos, los siguientes: que en su reacción antígeno-anticuerpo corresponden a los antisueros naturales y se utilizan para diagnóstico, análisis inmunológicos o uso terapéutico. Se definen así los anticuerpos monoclonales, que son inmunoglobulinas específicas compuestas de hibridomas seleccionados y clonados, mantenidos en cultivo in vitro o en forma de tumor ascítico. También los fragmentos de anticuerpos, que son aquellas partes activas de una proteína de anticuerpos obtenida, por ejemplo, por escisión enzimática específica. Este grupo comprende, entre otros, los anticuerpos de cadena simple, los conjugados de anticuerpos y conjugados de fragmentos de anticuerpos, conjugados que contienen por lo menos un anticuerpo o un fragmento de anticuerpo. Los tipos más simples consisten en una combinación de los siguientes: anticuerpo-anticuerpo, fragmento de anticuerpo con fragmento de anticuerpo, anticuerpo con fragmento de anticuerpo, anticuerpo con otra sustancia. Y luego dice aquí abajo, las otras sustancias pueden ser, por ejemplo, enzimas, como que están unidas por covalencia a la estructura proteica. Y luego dicen las 5, fragmento con anticuerpo unida a otra sustancia. Y aquí también dice abajo, esta partida comprende también las interleucinas, interferones, quimioquinas, así como ciertos factores que provocan la necrosis tumoral, factores de crecimiento, hematopoyetinas y factores estimulantes de colonias. Luego, en el apartado D, lo que vimos ahorita fue apartado C. En el A nada más nos hablan de la sangre, en el B, en el C nos hablan de toda esta descripción de los productos de la sangre y productos inmunológicos, y en el D nos hablan de las vacunas, toxinas, cultivos de microorganismos y productos similares. Esto no tuvo ningún cambio. Ya sabemos que las vacunas son esas preparaciones de origen microbiano que sirven para ser administradas en cantidades muy pequeñas o atenuadas, o solamente sus antígenos, para que el organismo pueda generar los anticuerpos que necesita para responder y tener una defensa inmunológica adecuada en caso de presentarse con ese microorganismo vivo. Las toxinas, decíamos que los venenos se quedan en la 3001, pero las toxinas extraídas de 2 venenos se clasifican en la 3002.
Aquí es importante aclarar que se excluyen los alcaloides, por ejemplo, y se clasifican en la 2939. Y los cultivos de microorganismos se clasifican también en la 3002 y decimos que deben de estar vivos para poder clasificarse aquí. Estos cultivos de microorganismos tienen usos técnicos, se pueden utilizar como abonos, en la industria de alimentación de los animales, en la industria de la alimentación de los humanos, en las plantas, ¿no? Como favorecen el crecimiento de las plantas. También aquí se clasifican los virus y los bacteriófagos. Los bacteriófagos son estas bacterias que son capaces de infectar a otra bacteria. Y luego hay una nota que dice, esta partida comprende también los reactivos de origen microbiano para diagnóstico, excepto los previstos en la 4D, que son los de la 3006. No comprende, sin embargo, las enzimas. Las enzimas son de la 3507, incluso de origen microbiano. Las enzimas también son proteínas, pero se clasifican en la 3507. Para que la enzima pudiera se clasificar aquí, tendría que ser una enzima unida a un anticuerpo y entonces ya se convierte en un producto inmunológico del capítulo 30, pero la enzima por sí misma es de la 3507. O formar parte del kit en donde clasificamos todos los reactivos que contienen anticuerpos y entre ellos también hay un reactivo que tiene enzimas. Entonces, al formar parte del kit, todo se queda clasificado en el capítulo 30. Pero solitas, cuando se importan solitas, se clasifican en la 3507. También excluye los microorganismos monocelulares muertos a la 2102. Esta nota del apartado E nos habla de los equipos de diagnóstico. Dice, los equipos de diagnóstico se clasifican aquí cuando el carácter esencial del equipo se lo confiere cualquiera de los productos de esta partida. Entonces, la sola presencia del producto del producto que está contenido en el kit, en el reactivo, en el equipo de diagnóstico, no clasifica el producto aquí. Lo hace el que ese producto le dé el carácter esencial al equipo. Entonces, tenemos que saber cómo funciona ese equipo de diagnóstico y es por eso que siempre pedimos el inserto que viene en el equipo de diagnóstico. Paquete, esta caja que tiene todos sus compuestos, generalmente trae un inserto en donde podemos nosotros ver todos los productos, todos los componentes de este equipo y cómo se usa, o ya sea el inserto o mándenos la información en internet para saber cómo se usa, porque necesitamos saber cuál es el principio activo de ese de uso de ese producto para saber si el carácter esencial se lo da un anticuerpo y entonces puede ser clasificado en el capítulo 30, ¿no? Es un ejemplo de estos productos, son los reactivos ELISA. Bueno, dice, por ejemplo, los kits para el diagnóstico de malaria basados en anticuerpos monoclonales se clasifican aquí. El carácter esencial lo confiere el componente individual que determina la mayor parte de la especificidad de la prueba de diagnóstico. Los productos comprendidos en esta partida pueden presentarse en cualquier forma, incluso dosificados o acondicionados para la venta al por menor. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, algo que quiera compartir? Bueno, yo sé que no me están viendo porque me quieren ver, yo sé que lo que quieren ver son las notas explicativas para que les sirvan, pero bueno, vamos a seguir. Aquí tengo unos ejemplos de opiniones de clasificación de la 300212 y yo sé que ustedes tienen dudas en clasificar en estas subpartidas, pero no les encantaría decirlo porque pero todos tenemos las mismas dudas y las personas que son expertos que nos están escuchando, que saben bien de la materia, a ellos lo que a lo mejor la duda que ellos tienen es cómo clasificarlos, qué es, porque ellos saben perfectamente cómo ellos definan el producto, la diferencia es cómo
la Organización Mundial de Aduanas define los productos y cómo los clasifica. Entonces ellos necesitan empatar sus conocimientos con el criterio de la Organización Mundial de Aduanas para saber cómo se clasifica el producto, porque si no, entonces no saben cómo opinar, porque si él le preguntas un producto inmunológico, ellos te van a decir, pues sí, sí es un producto inmunológico, pero necesitamos a veces saber más información y ellos no saben qué decirnos porque en realidad no saben a qué se refiere o cuál es el criterio de la Organización Mundial de Aduanas. Por eso compartimos con ellos estas notas explicativas. Entonces hay que entender que nuestras dudas son válidas porque no está fácil, porque esto es completamente técnico. Entonces, si gustan, después hacemos otra reunión, ya que tengamos más dudas con esto, y espero que esto les sirva para su clasificación de sus productos o revisión de su clasificación. Entonces, bueno, estas opiniones de la Organización Mundial de Aduanas a mí me sirven mucho porque de acuerdo a estas opiniones yo puedo saber más o menos un nuevo producto donde lo puedo clasificar. Entonces decíamos que en la 300212 clasificamos las fracciones de la sangre. Y entonces este producto se define como fracciones de la sangre en forma de polvo obtenidas separando el plasma de la sangre comestible de vacuno o porcino. Luego el plasma se pasa por un secador por atomización o bajas temperaturas para preservar la estructura celular y el valor nutricional de los productos. Los productos que contienen aproximadamente un 70% de proteínas se utilizan en pequeñas cantidades en alimentos como proteínas funcionales o por su capacidad de unión al agua, fuerza de gel, etc., ¿no? Fíjense, este producto, esta fracción de la sangre que se utiliza para la alimentación se clasifica en la 300212. Aunque no venga preparado para usos terapéuticos o profilácticos, se clasifica aquí por la naturaleza de la mercancía. Estas opiniones de clasificación, lo único que hicimos fue que ya las teníamos en la 300210, pero no sabíamos en dónde se quedaba. En la 300210, 12, 13, 12, 13, 14 o 15, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos dicen, aquí se clasifican el interferón en la 300213, el peginterferón, que es un interferón pegilado, decíamos, o sea, que le insertaste polímeros, y el pegfilgrastim, que también es el filgrastim pegilado, que también se queda en la 300213, considerando que todavía si está mezclado o condicionado para la venta al por menor puede cambiar de su partida. Aquí esta opinión de clasificación clasifican al producto, al kit de diagnóstico para la detección de virus de sangre en la 300215. Y ahí me van a preguntar muchos, ¿por qué en la 300215? Bueno, aquí se clasifica en la 300215, ahora vamos a ver. Dice, es un kit de diagnóstico para la detección in vitro del virus del VIH en sangre, suero o plasma humanos mediante ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas ELISA. Decíamos que entonces no tengo nada más una enzima, tengo una enzima ligada con un producto inmunológico. Entonces me dice, los componentes principales del kit son pocillos de microplacas cubiertos con antígeno purificados y un conjugado de peroxidasa que consta de anticuerpos, y ahí se acuerdan que les decía IgG e IgM, cuando te pongan eso son anticuerpos antihumanos. Cualquier anticuerpo contra el VIH existente en los sueros de prueba o las muestras de plasma introducidas en los pocillos de la microplaca se unen a los antígenos del VIH durante el periodo de incubación. Entonces yo tengo en la placa el antígeno y
y se va a unir con los anticuerpos que vengan en el suero. Después de lavar los pocillos con una solución de lavado especial para eliminar las sustancias no unidas, se añade el conjugado, que es el anticuerpo, antianticuerpo, al pocillo. Se vuelve otra vez a incubar, vamos a dejar que se haga la reacción. Después se va a lavar el conjugado, se añade una solución de cromógeno, que este cromógeno va a ser activado por la enzima que viene con el anticuerpo y se genera una reacción de color. Fíjense, lo quise leer porque es para que las empresas se den cuenta que sí nos tienen que dar toda esa información. Sí nos tienes que dar toda la información. O sea, sí me tienes que decir que no nada más es un kit de diagnóstico para detección de VIH. Me tienes que decir que es un kit de diagnóstico para la determinación de VIH, los componentes y cuál es el principio de uso, de función, de efectividad, para saber cómo se usa el producto y saber si es el anticuerpo lo que me está dando la clasificación. Entonces, nos dicen, se clasifica este producto, este kit de diagnóstico que tiene anticuerpos, porque es un kit y está condicionado para la venta al por menor en la 300215. Este otro producto, esta opinión de clasificación 300215, equipo de diagnóstico para detectar el virus de Zika, es otro virus, otro equipo ELISA. Las ELISAs son los ensayos inmunoabsorbentes e incluyen anticuerpos. Está ligado un anticuerpo a una enzima. Entonces tenemos un anticuerpo. Los pozos de microplacas están cubiertos con la proteína. Luego tenemos, bueno, los calibradores, controles positivos, y luego tenemos un anticuerpo IgM unido a una enzima. Y entonces hacemos otra vez lo mismo, tomamos la muestra, la ponemos en el pocillo, se une el anticuerpo y luego le agregamos el anticuerpo o unido a una enzima y obtenemos una reacción colorimétrica y eso hace que el producto se clasifique en la 3002. Dice, el kit es adecuado para el serodiagnóstico de infecciones agudas y pasadas por el virus de Zika. Entonces, por eso clasificamos en la 3002 porque el anticuerpo es el que le da el carácter esencial. Otro ejemplo de la 300215, otro kit de diagnóstico que tiene anticuerpos y se clasifica en la 300215. Estamos hablando de muestras de varios pacientes y la empresa que hace, el laboratorio que hace el análisis compra ese producto para analizar varias muestras. Bueno, aquí nada más había una nota, una opinión de clasificación de la 3002 que quise meter, que son estos productos, incluso a granel, basados en cultivos de bacilos de ácido láctico, lactobacilos, que contengan como excipiente o portador carbonato de calcio, lactosa, almidón y lactosa o sacarosa y polisacáridos y que se utilizan como ingredientes en medicamentos o como aditivos en alimentación animal para trastornos y para mejorar la digestión. Sí, los lactobacilos se clasifican en la 300290. Nosotros tenemos ya una nota, una fracción arancelaria para eso. Recuerden entrar a nuestra página de YouTube, activar la campanita, sugerir temas. Ahora ya van a poder bajar su certificado de participación. Por favor, compartan, denle like, aunque ya hayan visto este video, ojalá y puedan otra vez volver a ver el video en la página de YouTube para que pueda tener más vistas, porque gracias a eso podremos ir creciendo y después poder hacer presentaciones en vivo en la página de YouTube. Les agradezco mucho que estén con nosotros.